Bienvenidos a un episodio más de la sesión Posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde, gracias al patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño por Generaciones Tu Hospital, tenemos con nosotros a la doctora Carmen Betania Rosales. Ella va a ahondar y entrará mucho en detalle sobre una patología que creo que comúnmente la gente lo conoce como la matriz. Digamos, es el término un poquito genérico para que la gente lo entienda. Vamos a hablar mucho sobre las patologías de tipo cancerígenas alrededor de este órgano, y ella nos indicará en los detalles y qué cosas importantes y relevantes tenemos que tomar en cuenta para tratar de prevenir particularmente este tipo de enfermedades. La doctora Carmen Rosales es médico general y especialista en ginecología y obstetricia formada en la Universidad de El Salvador. Ella también tiene una subespecialidad en ginecología oncológica. Realizó una pasantía en el reconocido Hospital Anderson en la ciudad de Houston, Texas. Actualmente miembro activo del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, así como la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de nuestro país también, así como de la Sociedad de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior aquí en Honduras. Actualmente también funge como staff del Hospital Centro Médico Hondureño. Doctora, un gusto, qué honor que nos vuelva a acompañar. En el pasado creo que el tema había sido de mama, creo que nos vamos a enfocar en esta vez en la parte ginecológica y es, diríamos, este programa, digamos, dedicado a la mujer, eh, que es parte fundamental de la sociedad y particularmente de la familia. Y tenemos que cuidarla como tal, como ese ente importante que es dentro de nuestra sociedad. Me gustaría que entráramos un poco en detalle, particularmente tal vez para empezar definiendo el término o el tema que en esta tarde vamos a tratar. No sé si nos vamos directamente a pensar o hablar sobre el cáncer de endometrio y decir cómo lo vamos a definir o principalmente qué consideraría usted como el empuje para dar inicio a esta conversación. Hola doctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente. Pues es muy importante que hablemos sobre cáncer de endometrio. Yo espero que la información que compartamos acá y se pueda difundir para todas las mujeres, así como usted lo dice, es muy importante que cuidemos a nuestras hermanas, a nuestra mamá, a nuestra abuela, todas las mujeres que son parte de nuestra vida, porque cada día se ve más frecuente el cáncer de endometrio. Y parece mentira, pero las estadísticas de cáncer de endometrio en nuestro país van a la alza. Y es muy importante que discutamos y que hablemos sobre todos esos factores que están condicionando el que cada vez más mujeres sean diagnosticadas con un cáncer de endometrio. ¿Qué diría usted que qué posición ocupa dentro de estas patologías que afectan a la mujer? Digamos, primero es mama, después el Cervix, cervix y endometrio es ahora, el ahora siguiente. vamos en tercer lugar con el endometrio. De suma importancia sin duda. ¿Cómo lo definiríamos? Diríamos El, que es el cáncer del endometrio. el cáncer de endometrio no es más que un tumor maligno que se va a originar en la capa interna del revestimiento del útero. El útero tiene una capa que es la que todos los meses se prepara para que nosotras como mujeres podamos salir embarazadas gracias a los cambios hormonales que se inducen desde un sistema de señalización que llega de nuestro cerebro a los ovarios. Esas hormonas del ovario van a ir a estimular ese endometrio y se desprende como una menstruación mes a mes. ¿Ya? El útero todos los meses se prepara para que salgamos embarazadas. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a la edad de la menopausia, muchas pacientes me dicen, pero si yo ya no tengo hormonas, mis ovarios ya no funcionan, ¿cómo es que puedo llegar a desarrollar un cáncer de endometrio? Y es muy fácil. A nivel de nuestra grasa, entre más tejido adiposo nosotros tenemos, existe una serie de reacciones químicas que van a permitir que esta grasita en exceso que tenemos llegue a convertirse en un tipo de hormonas similares a las que nuestros ovarios
producían antes de que llegáramos a la menopausia. Y esas hormonas van a estimular ese crecimiento en la parte de adentro del útero, que es el endometrio, pero ese crecimiento ya no va a ser algo normal, porque ya no nos estamos preparando para tener un embarazo. Entonces, ese endometrio comienza a crecer de una forma desmedida por acción de un solo tipo de hormonas, y ese crecimiento celular exagerado que comienza a darse, en algún momento el proceso falla, una de esas células se multiplica de forma anómala, da origen a una mutación, y en cáncer el crecimiento se da de forma exponencial. Eso quiere decir que de una celulita puede tener 16 hijas de un solo. Entonces, eso al final va formando este tipo de tumores y terminamos desarrollando un cáncer de endometrio. Y en general diría que la patología a nivel del endometrio siempre es maligna, o tenemos algunas, o sea, el cáncer siempre tiene esa connotación de malignidad, o existen algunas lesiones, digamos, que se llaman preneoplásicas, o algunos estadios previos donde el tumor tal vez no está bien diferenciado, o ¿cómo usualmente es el comportamiento de este tipo de cáncer? Efectivamente, existen lesiones premalignas, como en la mayoría de los cánceres. Uh-huh. Tenemos lesiones premalignas, entonces así podemos tener, por ejemplo, las famosas hiperplasias endometriales. Okay. Que esa viene a ser la primera manifestación que se puede dar de una patología endometrial. No es algo maligno, una hiperplasia endometrial, pero es algo que ya nosotros tenemos que empezar a prestarle cuidado. Tenemos que evaluar todos los factores de riesgo de la paciente, y si una paciente me desarrolla una hiperplasia endometrial, pues lo primero que yo tengo que hacer es, documentarlo por medio de una biopsia, porque el primer signo que nosotros vamos a ver va a ser ecográfico. Va a ser una paciente que nos va a llegar con un sangrado abundante, porque cáncer de endometrio siempre lo asociamos solo a la menopausia, pero también se puede dar en mujeres premenopáusicas. Particularmente he tenido la oportunidad de ver una paciente de 19 años con cáncer de endometrio. Sí. Una paciente que había tenido varios poliquísticos de larga evolución, una paciente con un sobrepeso bastante considerable, que ya era diabética a esa edad, entonces terminó desarrollando un cáncer de endometrio. Entonces, cualquier paciente que tenga un sangrado uterino anormal, que ya no es esa menstruación, uno tiene que evaluar los factores de riesgo y determinar si esta paciente amerita o no, de acuerdo a los exámenes que hagamos, una biopsia de endometrio. Si es una señora que está en la menopausia, todo sangrado uterino que se presenta en la menopausia, hasta no demostrar lo contrario, eso puede ser un cáncer. Okay. Estamos en obligación de investigarlo. Diríamos entonces que esos como factores predisponentes o de riesgo, como lo mencionaba que decía de la grasita, es claramente el sobrepeso en la gente, digo, en todo momento, digamos, sí. Pues, pero particularmente la preocupación es en las menopáusicas. ¿Qué otras características o qué otros factores de riesgo es importante para aquellos que de pronto ya se les ha identificado estos factores de riesgo, tengan un poquitito más de cuidado en cuanto a examinaciones anuales o este tipo de cosas? Van de la mano, todo va de la mano con la obesidad, la diabetes, sí. La hipertensión. Si tenemos diabetes e hipertensión descontroladas, por ejemplo, es algo que nos predispone a desarrollar un cáncer de endometrio. Una vida sedentaria, no hacemos actividad física, entonces consecuentemente vamos a terminar en la obesidad. Por supuesto, a medida nuestra edad va aumentando, tenemos mayor posibilidad de desarrollar un cáncer de endometrio. Se puede presentar antes de la menopausia, pero también se da en la posmenopausia. Entonces, pacientes, por ejemplo, que han sido diagnosticadas con ovarios poliquísticos, con resistencia a la insulina y que pasan descontroladas, son pacientes que tienen ese riesgo. Y no olvidar también, cada vez, por ejemplo, se utilizan más técnicas para poder salir embarazadas, tratamientos de infertilidad previa por las dosis hormonales que se dan, les predispone también a un cáncer de endometrio. Pacientes que han tenido terapia de sustitución hormonal sin ningún tipo de supervisión. Con esto no estoy diciendo que la terapia de sustitución hormonal es mala, no. El problema es cuando la paciente la lleva sin ningún tipo de supervisión. Le dejaron su medicamento y la paciente dijo, no, esto lo voy a tomar por 5 años y yo no vuelvo al médico. Claro. Entonces, si no está supervisada, ahí sí es un factor de riesgo.
Y que generalmente al final lo que está sucediendo es un desbalance, digamos. Es un desequilibrio hormonal. Exacto. Desequilibrio hormonal que va a desencadenar ese estímulo dentro de la matriz para que haya un crecimiento exagerado y fuera de su lugar. Ahí comienzan a crecer, se forman las atipias y luego eso va uniéndose y terminan desarrollando. Ahora, usualmente, si yo no hago una evaluación anual, digamos, ¿existe alguna posibilidad de que yo lo pueda identificar a tiempo o generalmente la presentación de estos pacientes es ya en estadio avanzado? Usualmente en las pacientes que son bastante disciplinadas, que llevan sus controles ginecológicos anuales, lo diagnosticamos a tiempo. Sí. Si lo diagnosticamos a tiempo es algo que es perfectamente tratable, es algo que es perfectamente curable. Si la paciente no lleva ningún tipo de control ginecológico, lo que las hace consultar es a las que ya están en la menopausia y de repente comenzaron a sangrar. Okay. Entonces, algunas consultan hasta que ya el sangrado es excesivo, porque muchas veces se da en señoras mayores y les da pena o les da temor y no le dicen a la familia. Entonces, hasta cuando ellas sienten que ya no pueden con eso, consultan. Y algunas veces cuando ya consultamos demasiado tarde, pues ya no es mucho lo que podemos hacer. Y generalmente cuando hablamos de sangrado uterino anormal me duró 3 días, 5 días, 10 días, 2 semanas, que en cantidad pequeña, indiferente, si es abundante o no lo es, ¿qué determina que yo tengo que poner atención y decir tengo que buscar ayuda? Existen ya patrones establecidos, por ejemplo, si es una mujer que está en su premenopausia, usualmente uno como mujer lleva su dato y uno tiene, o sea, mi menstruación dura 5 días. Sí. Yo no voy a pensar que una menstruación va a durar dentro de la normalidad más de 7 días. Ya alguien que tiene su menstruación durante más de una semana y que me dice, mire, yo tengo que utilizar pañal, porque si yo no utilizo pañal, yo me mancho. Eso ya no es algo normal. Claro. Entonces ya ella se sale fuera de ese rango establecido, porque puede ser una paciente, por ejemplo, y uno evalúa eso. Le dicen, no, es que mire, yo desde que desarrollé, mi menstruación me dura 7 días y siempre utilizo 4 toallas sanitarias, pero siempre ha sido así. Hay otras formas como uno puede guiarse, porque por ejemplo uno hace un ultrasonido transvaginal y ya existen medidas establecidas que tiene el endometrio de acuerdo a cada fase del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer. Entonces, de esa forma uno puede determinar si es un endometrio normal o si es un endometrio engrosado. Okay. Si es un endometrio engrosado, yo tengo que hacer una biopsia de endometrio para descartar una lesión premaligna o para descartar que ya sea una lesión maligna como un cáncer de endometrio. Entonces, siempre hay formas, por eso es tan importante que nosotros como mujeres nos cuidemos, que consultemos y que llevemos nuestro chequeo ginecológico. Yo siempre le digo a las pacientes, un chequeo ginecológico a tiempo puede salvar nuestra vida. Y el motivo de consulta, diríamos que prácticamente está enfocado en que es un sangrado uterino anormal. Básicamente. Okay. No hay dolor pélvico, no hay alguna otra característica que uno pueda pensar que tal vez sí va a haber dolor pélvico, porque el útero para expulsar esa sangre comienza a generar contracciones, entonces el útero hace este movimiento de las contracciones, entonces eso genera dolor pélvico y ese malestar, pero usualmente lo más común es el sangrado, porque cuando son sangrados pequeños, usualmente no les da mucho dolor pélvico. Eso es como lo más común o lo más relevante que se presenta. Ok, y para el diagnóstico, ¿cuáles son normalmente los pasos que hay que seguir? Ok, mira, efectivamente tengo una característica de presentación clínica con un sangrado uterino anormal, voy a la visita con el ginecólogo normalmente, o qué puedo descartar o cuáles son las opciones de diagnóstico diferencial de pronto, digamos, para poder establecer más claramente que estamos frente a un cáncer de endometrio. Lo primero que hacemos pues es la revisión clínica. La revisión clínica acompañada siempre de su historia, la historia clínica, indagamos en el paciente, vemos todos los factores de riesgo, examinamos a esa paciente. Cuando uno comienza a investigar un sangrado uterino anormal, lo primero que uno tiene que descartar es todos los posibles orígenes. Sí. Vemos primero cervix, si en cervix no hay nada, no encuentro ninguna explicación, tomo una citología, hago una colposcopía, ya sea lo que yo necesite descartar. Hago un ultrasonido transvaginal para medir ese endometrio. ¿Ya? Hay medidas establecidas, ya se sabe, por ejemplo, una señora en la menopausia, ese endometrio no me debe de medir más de 5 milímetros. Okay. Si ese endometrio mide más de 5 milímetros,
yo hago una biopsia de endometrio. Hay varias opciones como podemos hacer una biopsia de endometrio, se puede hacer por medio de histeroscopía, pero también se puede hacer como biopsias endometriales en consultorio. Okay. Y ya con eso nosotros tenemos un diagnóstico. En último caso, pues podemos pasar las pacientes a legrados, que cuando los legrados ya no se utilizan mucho en realidad para esto, porque hoy ya tenemos otros métodos que son menos invasivos, que nos van a permitir a nosotros poder llegar a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, la práctica que antes se tenía ginecológicamente de decir, no, vamos a quitar el útero porque está sangrando. Correcto. Ya eso es algo que no lo podemos hacer, es algo que no se debería de hacer. No podemos operar a una paciente si no tenemos un diagnóstico previo. Porque a veces pensamos, no, pero es que igual se le va a quitar la matriz, pero es diferente la cirugía que se hace cuando ya uno está pensando que es un cáncer. Claro. Ya, hay varios tipos de cirugías que se hacen para quitar la matriz. Y si hacemos una cirugía correcta, si hacemos una cirugía oncológica desde un inicio en una paciente con un cáncer de endometrio, el pronóstico va a ser muchísimo mejor. Ok. Y en aras de quitar ese estigma, porque yo recuerdo en mi entrenamiento que era una práctica muy común, era histerectomía abdominal total, sacar la matriz, ya no va a tener más hijos, sacar la matriz. ¿Qué consecuencias trae para la mujer tomar esa decisión de extraer pues todo su órgano reproductivo? Cuando es por una causa maligna, por ejemplo, si es un cáncer de endometrio, y le voy a poner un ejemplo, si ya tiene afectación de unas cuerdas que son como las raíces del útero, que se llaman parametrios, y nosotros hacemos una cirugía y cortamos justo donde van los parametrios, y los parametrios están afectados, en cuestión de que 3, 4 meses, esos parametrios que quedaron con bordes positivos, que todavía quedó más enfermedad en el interior, va a, comúnmente la gente le llama retoñar. Me va a retoñar, van a decir. Claro. Entonces va a ser como que no hubiésemos hecho nada. Porque hay pacientes que van a ser candidatas a cirugías primarias, a operarse de primera intención, pero van a haber pacientes que van a necesitar otro tipo de tratamientos previos, como por ejemplo radioterapia. Okay. Entonces, eso le va a cambiar por completo el pronóstico a la paciente. Y generalmente la presentación es en estadios tempranos, nos explicaba que va a depender mucho del paciente, pero ¿cuál normalmente es la experiencia? Digo, generalmente el paciente cuando ya se presenta, necesitamos combinar el tipo de tratamiento o podemos hacerlo nada más de una manera quirúrgica y usualmente eso resuelve, o el enfoque del tratamiento generalmente es combinado o es único o es exclusivo o me quedo con radioterapia o quimioterapia y cirugía. Más o menos, ¿cuál ha sido la experiencia? Sí. En estadios tempranos, por ejemplo, y que no tienen criterios de alto riesgo, con la cirugía es más que suficiente y esas pacientes pasan a vigilancia únicamente. Okay. Van a haber pacientes que, aunque hagamos la cirugía correcta, ya tiene su enfermedad por sí criterios de alto riesgo que va a necesitar dar radioterapia adyuvante después de la cirugía para evitar que el cáncer vaya a regresar. Y hay dos formas de radioterapia. Se puede dar radioterapia externa, que es en la parte de afuera, y también existe braquiterapia, que es un tipo de radioterapia que se coloca a nivel vaginal, con el objetivo de evitar que ese cáncer vaya a regresar. Lo mismo que le había mencionado, hay pacientes que son tumores tan agresivos que no se pueden quedar solo con la cirugía. Sí. Necesitan ese complemento o esa adyuvancia con radioterapia. Pero van a haber otras que no, porque sus tumores no son agresivos, tienen criterios de buen pronóstico y con una cirugía es más que suficiente. ¿Y cómo en un paciente que ha sido diagnosticado con un cáncer de endometrio, posterior al tratamiento, hay alguna modificación en su vida? Le digo porque muchas veces puede ser que afecte su relación de pareja, puede ser que esto, dependiendo del momento de que se encuentre, si es premenopáusica o posmenopáusica, las consecuencias con el entorno pueden ser un poquito mayores o menores. Normalmente, ¿qué es lo que debe de esperar? Usualmente lo que más se afecta y lo que más nosotros vemos y les cuesta a las mujeres abordar ese tema es la parte de la vida sexual. Sí. Porque siempre existe ese temor.
Ejemplo, si son mujeres que se les diagnosticó en la premenopausia, cuando hacemos este tipo de cirugías, obviamente son estimulados por hormonas, este tipo de cáncer, entonces esas mujeres entran en una menopausia quirúrgica. Claro. El entrar en una menopausia quirúrgica va a producir una serie de cambios a nivel vaginal que la misma resequedad que se va originando por esa ausencia de hormonas hace que ellas no quieran saber nada de la parte sexual. Sí. Pero existen tratamientos que no van a interferir con el cáncer que perfectamente podemos utilizar. Y ahí es bien importante la educación y la orientación sexual que uno le tiene que dar a la paciente, porque eso es muy, pero muy común. Y a las pacientes les genera mucho tabú. Y también pasa, por ejemplo, la otra parte con las señoras que son mayores, o en general con las pacientes que necesitaron tratamientos adyuvantes como la braquiterapia o la radioterapia. Usualmente la vagina se va estenosando, se va haciendo como bien angostita y suele acortarse. Y si le sumamos a eso la resequedad vaginal, entonces hace que la vida sexual sea bien difícil. Entonces, a mí me gusta siempre abordar eso con mis pacientes, independientemente del tipo de cáncer que sea, Claro. porque eso es algo que no tenemos que dejar de lado, porque tenemos que acordarnos que es una mujer que tiene pareja, que tiene vida, Exacto. porque si no eso les cambia por completo, y a veces hay quienes hasta terminan separándose de su pareja, porque ellas piensan que después de ese tratamiento la vida sexual se acabó, y no es así. Siempre hay alternativas, siempre hay formas, y uno va guiando, uno va orientando a las pacientes. Muchas, por ejemplo, yo les digo, no, es que tiene que comprar este dilatador vaginal. De hecho, en las pacientes que no tienen pareja, yo las pongo que se hagan sus dilataciones vaginales, porque ¿qué pasa si esa vagina se cierra por completo? Yo no voy a tener por dónde examinarla, porque ya luego del tratamiento comienzan en chequeos. Usualmente los primeros 2 años es cuando yo más espero que un cáncer va a regresar, y las estoy revisando cada 4 meses. Yeah. Luego que pasan esos 2 años, los siguientes 3 años, yo las reviso por cada 6 meses. Entonces, yo busco tanto que vayan a tener una recurrencia a nivel local como una recurrencia sistémica. ¿Ya? Entonces, local, lo primero que yo examino es vagina, donde antes estuvo el útero. Entonces, si es una paciente que la vagina se acortó y se estenosó, no tengo manera de colocar un espéculo. Entonces ahí comenzamos con las dilataciones vaginales y uno la va educando y uno le va enseñando la forma como tienen que hacer. Y yo he tenido muchas pacientes, por ejemplo, que las parejas han sido tan comprensivas que naturalmente logran dilataciones vaginales y su vida sexual mejora. Y generalmente el pronóstico de este tipo de padecimientos, digo, la sobrevida, digamos, o la posibilidad de recurrencia es relativamente baja, o uno espera realmente, no, mira, yo estoy de acuerdo y he entendido cuando hablamos de cáncer que generalmente depende mucho del estadio en el cual uno lo identifica, eso lo tengo claro. Pero muchas veces también depende también del tipo o la agresividad, y eso está directamente relacionado con cuál es el cáncer que más frecuentemente se presenta, si es el más agresivo, si es el más suave. O sea, yo me gustaría que la gente se pudiera llevar ese concepto de que, mira, las posibilidades de que esto regrese son pocas, de que haya más hablar de curación que de remisión, que siento que el cáncer eso es lo que más se utiliza, ¿no? El más común o el que más se presenta es el adenocarcinoma endometrioide, que ese es el que se origina a expensas de nuestras hormonas y son de muy buen pronóstico. Okay. La mayoría de las pacientes les va bien. Yo tengo pacientes que ya llevan 8 años, 6 años que se han tratado, el cáncer no regresó y les va muy bien. Cuando hay tipos histológicos que son así de buen pronóstico y se presentan en estadios tempranos, es perfectamente curable. Lo complicado es cuando ya se presentan en estadios avanzados, que ya tienen metástasis pulmonares, o sea, siembras en el hígado, en pulmones, entonces ahí el pronóstico cambia por completo, así como estábamos hablando. Y también van a haber otras pacientes que se pueden presentar en estadios tempranos, pero tipos histológicos que son bien agresivos, y en ellas sí el pronóstico es un poco más complicado porque las tasas de curación no son muy altas.
Eso sí, es algo que sucede, pero no es la mayoría. Hay un grupo menor de pacientes que van a presentar este tipo de patologías o este tipo de cánceres que son más agresivos. Pero en general, cáncer de endometrio, lo diagnosticamos a tiempo, lo tratamos como debe de ser, son pacientes que se curan. Y para finalizar, en realidad sí me gustaría, porque creo que el centro del éxito de que esto funcione, digamos, es que podamos transmitir a la gente que lo que hace falta es que nos revisemos al final. O sea, que sin duda ese chequeo anual, que yo diría que no es una práctica común, ojalá me equivoque, no es mi especialidad, pero pensaría que no es una práctica común donde uno tenga siempre un grupo de mujeres que todos los años religiosamente me hago mis exámenes, me hago mi citología, me hago mi ultrasonido. No sé qué más incluye normalmente una evaluación ginecológica anual, pero sí qué hace falta para poder dar ese mensaje y que la gente efectivamente visite a su ginecólogo, que puede ser atractivo para que todo el mundo diga no puedo faltar. Quizás lo que hace falta es la difusión. Ya la difusión es bien importante, programas como este son bien importantes porque, por ejemplo, la gente hoy pasa en sus redes sociales, pasa viendo videos en su teléfono, entonces, si este mensaje llega a las pacientes es bien importante que nosotros sepamos, tenemos que invertir en nosotras. Y la mejor inversión que podemos hacer como mujeres es nuestra salud. No es la última cartera de moda, no es la última loción, no son las uñas, no es tanta cosa que podemos gastar en tantas cosas que al final viene a ser vanidad. Y si no invertimos en nosotros, si no tenemos salud, no tenemos nada. Para que podamos estar bellas, para que podamos estar jóvenes, para que podamos estar saludables, tenemos que invertir en nuestra salud. Tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, vencer los tabús. Porque muchas veces el tabú es lo que no deja. Claro. A la paciente le da mucha pena, le da mucho temor, pero si encuentran su profesional de salud indicado, si van con su ginecóloga, logran entablar una buena relación, porque eso es bien importante. Sí. Usted tiene que tener su relación médico-paciente, porque al final uno como ginecólogo se vuelve amiga de sus pacientes. Ya usted conoce toda la vida de esa paciente, sabe de su familia, sabe de sus hijos y conoce el entorno. Eso es bien importante, generar ese ambiente de confianza con las pacientes, porque eso va a permitir, no es una revisión fácil para nadie, claro. por supuesto, o sea, vencer ese temor, vencer ese pudor, que no es nada fácil, pero nos va a permitir estar saludables. Eso es lo más importante para nosotros, que necesitamos estar saludables. Necesitamos estar ahí para nuestros hijos, necesitamos estar ahí para nuestros nietos, y esto es algo básico, cuidarnos. Invertir en un chequeo ginecológico es lo mejor que nosotros podemos hacer. Prevenir un cáncer ginecológico puede salvar nuestra vida. Y no solo un cáncer ginecológico, porque pasa, muchas pacientes van a consultar con uno y uno les termina diagnosticando otro tipo de enfermedades. Claro. Porque usted le manda a hacer sus chequeos, platica y usted las orienta y usted le dice, no, si tiene esto, usted puede ir con este otro médico para que la revise. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, doctora Rosales, agradecerle toda esta información que yo creo que hace falta que lo hagamos más a menudo, no solo en su especialidad, pero sí creo que en todas las especialidades, particularmente porque la información creo yo que es la que tiene el mayor valor, la que al finalmente la gente va a poder tener ese camino para poder decidir mejor, particularmente por sus vidas. Agradecerle que nos haya acompañado y a todos y ustedes que están allá afuera, si este episodio les resultó útil, por favor no olviden compartirlo, estar atentos para nuestro próximo episodio y contenido. Y sin más ni más, hasta la próxima. Muy bien. Terminamos. Bueno. Media horita más o menos, ¿ah? Sí, 40 minutos, ¿verdad? Excelente. Sí, ¿verdad? Salimos. Bueno. Perfecto. Listo, gracias, nos vemos. Gracias.